¿Cómo puede una simple salida nocturna convertirse en una pesadilla sin retorno? Melody Hoffman, una joven alegre de solo 20 años, salió de casa una noche de sábado sin decir una palabra. Lo que nadie sabía, ni siquiera su madre, es que esa sería la última vez que la verían con vida. Lo que ocurrió después es tan retorcido y brutal que incluso los fiscales dijeron que desafiaba toda lógica. Un triángulo amoroso, celos ocultos y un plan premeditado que terminó con un crimen salvaje. Este caso no solo te impactará, te enfurecerá. Mira el video completo para comprender cada detalle de esta conspiración escalofriante. Ahora dime, ¿qué opinas tú? Si este caso te pareció impactante, escribe bueno en los comentarios. Si crees que no fue claro o directo, solo escribe uno. ¿Tienes una teoría distinta? Me encantaría leerla abajo. Y por cierto, no olvides suscribirte. Es gratis y ayuda muchísimo al canal. Gracias por estar aquí. Veamos cómo sucedió todo. Anoche del sábado 17 de febrero de 2024. En la tranquila localidad de Marán, Iowa, algo comenzaba a torcerse, aunque nadie, y mucho menos la joven Melody Hoffman, podía imaginarlo. Eran aproximadamente las 11:30 p.m. cuando Melody, de 20 años, una muchacha cuya vida apenas desplegaba sus alas, abandonó la seguridad de su hogar. Las cámaras de seguridad de la residencia familiar captaron su silueta esbelta subiendo a un Honda Accord de un color azul discreto, un vehículo que pronto se convertiría en una pieza clave de este intrincado rompecabezas. En la grabación, un detalle fugaz pero inquietante, la pantalla de su teléfono móvil parpadeaba, como un faro intermitente anunciando una tormenta invisible. Su madre, Megan, recibió una notificación de Live 360, esa aplicación de seguimiento que muchas familias utilizan, un ancla digital en un mundo incierto. Melody había salido. Poco después, un mensaje de texto llegó al teléfono de Megan. Conciso, casi despreocupado. Regresaré. Palabras que, con la perspectiva sombría del después, resonarían con una crueldad insoportable, porque Melody no regresaría. El rastro digital de la joven comenzó a dibujar una ruta errática y alarmante. Primero, el localizador la ubicó en Morgan Creek Park, un paraje natural que, bajo el manto de la noche, adquiría tintes siniestros. Luego, la señal pareció regresar a las inmediaciones de su casa, un espejismo de normalidad. Antes de que el acceso a su ubicación fuera abruptamente interrumpido, apagado, como si una mano invisible hubiera decidido sumergir a Melody en la más absoluta oscuridad. La angustia de Megan crecía con cada minuto de silencio. Intentó contactar a su hija, pero las llamadas se perdían en el vacío. Fue entonces cuando comenzaron a llegar mensajes desde la cuenta de Snapchat de Melody, pero no era ella. El tono, el estilo, la manera de construir las frases, todo resultaba extrañamente ajeno, impostado. Megan, con el instinto afilado por la desesperación, supo más tarde que esas palabras no eran de su hija, sino del individuo que le había arrebatado la vida. Un macabro juego de usurpación digital. Las peticiones de Megan para una videollamada, para escuchar su voz, fueron sistemáticamente ignoradas. Un silencio elocuente, cargado de presagios. La madrugada avanzaba, implacable. A las 3:13 a.m., el corazón de Megan dio un vuelco. Una notificación automática, gélida y precisa, llegó desde el iPhone de Melody, alerta de colisión de emergencia. El sistema indicaba una ubicación precisa a la autopista 100. Megan, aferrándose a una esperanza cada vez más tenue, se precipitó al lugar. Allí, al costado de la carretera, encontró el teléfono de su hija. Estaba destrozado, despojado de su carcasa protectora, como si alguien hubiera intentado borrar violentamente su memoria. Y, de hecho, los datos recientes habían sido eliminados. No había rastro de Melody, solo el eco metálico de la tecnología alertando sobre un impacto que iba mucho más allá de un simple accidente. La luz del día siguiente, domingo, trajo consigo la confirmación de los peores temores. El cuerpo sin vida de Melody Hoffman fue descubierto en Lily Lake, en Amana, a unos 30 minutos en coche desde Marán, un paraje que debería evocar serenidad, ahora manchado por la tragedia.
Los primeros informes forenses eran un catálogo de horrores. Melody había sido estrangulada. Su cuerpo presentaba múltiples heridas punzocortantes, un ensañamiento brutal. Algunas de estas heridas, y este era un detalle que helaba la sangre, y hablaba de una hazaña particular o de un intento desesperado por simular otro escenario, habían sido infligidas post-mortem. Sus manos y muñecas mostraban signos de haber estado atadas. No había indicios de agresión sexual, lo que desconcertaba a los investigadores y sugería que el móvil podría ser otro, más personal, más oscuro. La escena en Lily Lake. Concluyeron rápidamente los detectives con su ojo experto. Parecía artificial, una puesta en escena macabra. Lily Lake no era el lugar del crimen. Melody había sido asesinada en otro sitio y su cuerpo trasladado hasta allí. Para comprender la vulnerabilidad de Melody, era crucial conocer un aspecto de su personalidad. Había sido diagnosticada con una discapacidad intelectual leve, lo que significaba que su capacidad cognitiva se asemejaba a la de una adolescente de entre 12 y 14 años. Era una joven confiada, quizás demasiado. Evil. Por ende, susceptible a la manipulación, una presa fácil para un depredador sin escrúpulos. La noche de su desaparición, el 17 de febrero, Melody había compartido un video en su historia de Snapchat. En él, se la veía cantando despreocupadamente en un coche. Una imagen de juventud y alegría que contrastaba brutalmente con el destino que le aguardaba. Ese video sería una de las últimas huellas de su vida. La tecnología, ese testigo imparcial y omnipresente, comenzó a ofrecer más pistas. Los datos recuperados de su Apple Watch eran escalofriantes. El pequeño dispositivo en su muñeca había registrado un aumento dramático de su ritmo cardíaco, precisamente en Morgan Creek Park, el primer punto anómalo en su ruta. Luego, el silencio. El reloj dejó de registrar datos, o bien fue desactivado. Los investigadores no tardaron en señalar Morgan Creek Park como el probable escenario primario del crimen, el lugar donde el terror se había apoderado de Melody. Las sospechas, como sombras insistentes, comenzaron a gravitar en torno a una figura del pasado reciente de Melody, su exnovio, McKinley. Ken Lisma, de 20 años. Su relación había sido breve, apenas 2 meses, y había terminado a finales de diciembre del año anterior. Una ruptura que, según allegados, había sumido a Melody en una profunda tristeza, el desamor juvenil, con sus intensidades y sus abismos. Pero la ruptura no había sido sencilla. Se había tornado tóxica, especialmente cuando Melody descubrió que McKinley había retomado la relación con una antigua novia, Nikia. El motivo era una daga directa al corazón de Melody. Nikia estaba embarazada de McKinley. Un triángulo amoroso con consecuencias imprevistas y devastadoras. Y aquí, la investigación forense arrojó otra revelación que añadió una capa de complejidad y posible motivo al caso. El examen post-mortem de Melody indicó que ella también estaba embarazada en el momento de su muerte, o lo había estado muy recientemente. Un secreto que Melody podría haber compartido con McKinley. Un secreto que, quizás, selló su destino. ¿Se sintió McKinley acorralado? ¿Fue esta doble revelación, la de Nikia y la de Melody, un detonante para una mente incapaz de gestionar la presión? El historial de interacciones entre Melody y McKinley, tras la ruptura, también levantó banderas rojas. Megan recordó haber visto mensajes amenazantes que Melody había recibido desde un número desconocido tras la separación. Te odio y tu familia no está a salvo. Megan estaba convencida de que McKinley era el autor de esas intimidaciones. Un intento de ejercer control o sembrar miedo. Cuando los detectives interrogaron a McKinley Lisma, su comportamiento fue evasivo. Inicialmente, negó rotundamente haberse encontrado con Melody durante ese fatídico fin de semana. Mintió a Megan. Mintió a los investigadores. Una coartada frágil que pronto comenzaría a desmoronarse bajo el peso implacable de la evidencia digital y testimonial, las cámaras de tráfico, esos ojos incansables de la ciudad, y los datos de geolocalización del teléfono móvil de McKinley contaron una historia muy diferente. Las imágenes y los registros electrónicos lo situaban de manera irrefutable recogiendo a Melody en el Honda Accord azul, el mismo coche que ella había abordado al salir de casa,
Poco después de las 11:20 p.m. del 17 de febrero, juntos, se dirigieron a Morgan Creek Park, el lugar donde el Apple Watch de Melody había registrado su último pico de terror. Posteriormente, el rastro del vehículo se dirigió hacia Maran, para luego tomar rumbo hacia la zona de Lily Lake, donde el cuerpo de la joven sería encontrado. La cronología era precisa, demoledora. McKinley no solo había estado con Melody, sino que había seguido la ruta exacta que marcaban los momentos clave del crimen. Un último detalle, captado por las cámaras de seguridad de una tienda Quickstar en Cedar Rapids, mostraba a McKinley y a un acompañante no identificado comprando puros antes de que McKinley regresara a su domicilio. ¿Quién era este acompañante? ¿Estaba al tanto de lo ocurrido? ¿O fue simplemente una parada casual tras cometer un acto atroz? Esta imagen dejaba abierta una nueva línea de investigación, la posible existencia de un cómplice o, al menos, de alguien que podría poseer información crucial. El caso contra McKinley Lisma se estaba solidificando, construido sobre un entramado de mentiras desveladas, pruebas digitales y la trágica realidad de una joven vida truncada. Pero, como en toda investigación compleja, aún quedaban hilos por atar, silencios por romper y la sombra de ese acompañante en la tienda. Una pregunta flotando en el aire denso de una investigación que apenas comenzaba a desvelar toda su oscuridad. La justicia para Melody Hoffman exigía respuestas completas, implacables, y nosotros, como narradores de esta crónica negra, seguiríamos cada paso, cada revelación, hasta que la verdad completa emergiera de las sombras. El peso de la evidencia comenzaba a resquebrajar la fachada de McKinley Lisma, sometido al interrogatorio, esa danza tensa entre el investigador y el sospechoso donde cada palabra es una pieza de un rompecabezas. Su negativa inicial se desmoronó. Admitió haber comprado un machete, sí, pero alegó que era para un viaje de acampada que, curiosamente, nunca se materializó. Una excusa endeble, casi infantil, que solo sirvió para teñir de un rojo más intenso las sospechas que ya se cernían sobre él. Fue el registro del Honda Accord de McKinley, ese vehículo azul que había sido el último transporte de Melody en libertad, el que abrió una auténtica caja de Pandora. Los hallazgos en su interior eran un inventario macabro, cada objeto un clavo más en el ataúd de su presunta inocencia. Allí estaba el machete que había mencionado, pero también el embalaje de otros 2 machetes idénticos, una navaja de bolsillo y cinta adhesiva. ¿Para qué necesitaba un joven tal arsenal en un supuesto viaje de acampada? El maletero guardaba los secretos más oscuros. Una camiseta rosa manchada con lo que parecía ser sangre. Unos leggings negros, idénticos a los que Melody solía vestir. Una prenda íntima convertida en prueba forense. La correa de un Apple Watch, también ensangrentada. Múltiples pares de guantes, adquiridos, según los recibos posteriores, en un Walmart, junto con los machetes y la cinta. Y luego, los detalles que helaban el alma, cabellos de Melody, adheridos a la cinta adhesiva, testigos silenciosos de su terror. La funda del teléfono de la joven y un trozo de cuerda de paracord, un material resistente y versátil, que los investigadores marcaron inmediatamente como posible arma homicida, el instrumento de la estrangulación. Cada objeto era una voz que gritaba la cruda verdad. Confrontado con esta avalancha de pruebas físicas, McKinley Lisma cambió su versión de los hechos. Como una serpiente mudando de piel, intentó deslizarse fuera de la responsabilidad, señalando a un nuevo actor en esta tragedia, su amigo Dakota Ben Patton. En su nueva narrativa, McKinley se pintaba a sí mismo casi como una víctima más. Según él, Dakota había comenzado a sospechar que Melody tenía dinero después de que ella expresara su deseo de comprarle regalos a McKinley, incluyendo una codiciada PlayStation 5. Un intento burdo de atribuir a Dakota un móvil puramente económico. La historia de McKinley se volvía más elaborada, más desesperada. Afirmó que Dakota, en un arrebato, había sacado un arma y le había obligado, bajo amenaza, a usar la cinta adhesiva para atar a Melody. El propósito, un posible secuestro para pedir un rescate. Era Dakota, insistía McKinley, quien había golpeado a Melody en el asiento trasero del coche,
quien le había arrebatado el teléfono y enviado esos mensajes engañosos a Megan, haciéndose pasar por Melody. Fue Dakota, según esta versión, quien desactivó una de las aplicaciones de localización, sumiendo a todos en la incertidumbre. Y en la escena final, en Lily Lake, McKinley aseguró haber esperado en el coche, paralizado por el miedo, mientras Dakota se llevaba a Melody hacia la oscuridad y le arrebataba la vida. Un relato diseñado para minimizar su participación, para transformarse de verdugo en testigo aterrorizado. Pero la ciencia forense, con su objetividad implacable, comenzó a matizar esta nueva versión. El ADN y las huellas dactilares encontradas en las armas y otros objetos cruciales dentro del Honda coincidían con los de Dakota Ben Patton, no con los de McKinley Lisma. A primera vista, esto parecía dar cierto crédito a la historia de McKinley, pero los investigadores experimentados saben que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si bien implicaba directamente a Dakota, no exoneraba a McKinley de una participación planificada. El foco se desplazó entonces hacia Dakota. El registro de su domicilio arrojó más pruebas incriminatorias, más cuerda de escalada, similar al trozo de paracord hallado en el maletero de McKinley. Y, como un trofeo macabro o un descuido fatal, las gafas de Melody. El círculo se cerraba. El hermano de Dakota también resultó estar implicado en un asunto de posesión ilegal de armas. Pintando un cuadro de un entorno familiarizado con la violencia, Dakota Ben Patton fue arrestado. Sin embargo, la verdad completa aún eludía a los investigadores. Fue una pieza de tecnología, una vez más, la que destapó la profundidad de la conspiración. Las cámaras de vigilancia del Walmart donde se habían comprado los machetes, los guantes y la cinta adhesiva no mentían. Las imágenes eran claras, no eran dos, sino 3 jóvenes los que participaron en aquellas compras premonitorias. Junto a McKinley Lesma y Dakota Ben Patton, aparecía Logan Kimpton, de 18 años, un tercer hombre. La detención de Logan Kimpton fue el golpe que resquebrajó definitivamente el pacto de silencio. Logan, quizás superado por el miedo o por el peso de la culpa, confesó. El plan, escalofriante en su frialdad, había sido urdido por los 3 McKinley, Dakota y Logan. Tenían la intención de asesinar a Melody. Sin embargo, según Logan, cuando llegó el momento de la verdad, el terror se apoderó de él y se echó atrás. Una cobardía tardía que no lo eximiría de su responsabilidad penal. Logan Kimpton fue acusado de agresión con resultado de lesiones graves y de conspiración para cometer un delito grave con violencia. Con esta confesión, la teoría de la fiscalía cobró una forma sólida y aterradora. McKinley Lisma, enfrentado a la perspectiva de ser padre por partida doble, con Nikia y con Melody, y deseando, al parecer, solo una de esas responsabilidades, habría buscado la ayuda de Dakota y Logan para solucionar el problema de la manera más brutal, eliminando a Melody, un móvil egoísta, cruel, que hablaba de una profunda perturbación emocional y una alarmante falta de empatía. El juicio contra McKinley Lisma, celebrado en noviembre de 2024, fue un desfile de testimonios que tejieron la red final a su alrededor. Ty Meyer, amiga de Dakota, declaró que éste le había confesado haber matado a Pinochet en esa chica, Melody, junto con Ken McKinley, aunque en el contrainterrogatorio sembró dudas sobre si realmente había visto a McKinley en el acto. Brendan Monson testificó que Logan le había hablado del plan de asesinato con 1900 Ken y Dakota la misma noche de los hechos, corroborando la premeditación. Trevor Wise añadió otra pieza, afirmando que McKinley le había pedido explícitamente que guardara silencio sobre el hecho de que él había estado con Dakota aquella noche. Un claro intento de obstruir la justicia. Pero fue la evidencia digital recuperada del propio teléfono de McKinley la que selló su destino. El historial de búsqueda era un mapa de sus intenciones: pasamontañas, máscaras de esquí, guantes de goma y, de manera reveladora, búsquedas de Morgan Creek Park y Lily Lake, lugares que no eran aleatorios, sino los escenarios clave de su macabro plan. Además, se recuperaron fotografías que ponían los pelos de punta, una selfie de Dakota llevando las gafas de Melody. Como un trofeo,
Otra imagen de Dakota con una pistola de balines en el coche de McKinley y la más devastadora de todas, una fotografía de Melody, recuperada de la memoria del teléfono de McKinley, con la boca sellada con cinta adhesiva, la nariz sangrando, lágrimas surcando su rostro aterrorizado. Era la prueba irrefutable de su sufrimiento y de la implicación directa de McKinley en su secuestro y tortura. El jurado no tuvo dudas. Tras deliberar, McKinley Lisma fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y conspiración para cometer un delito grave con violencia. La sentencia fue la máxima posible, la que la sociedad reserva para los crímenes más atroces, cadena perpetua obligatoria, sin posibilidad de libertad condicional. La vida de McKinley Lisma, truncada por sus propias acciones, se extinguiría tras los muros de una prisión. La justicia para Melody Hoffman había comenzado a servirse, pero el capítulo no estaba completamente cerrado. El juicio contra Dakota Van Patten estaba programado para marzo de 2025 y el de Logan Kimpton para abril del mismo año. Tras un aplazamiento, 2 piezas más de este oscuro engranaje esperaban su rendición de cuentas. El eco de este caso resuena como una advertencia sombría sobre las profundidades a las que puede descender la naturaleza humana, sobre cómo los celos, el egoísmo y la incapacidad para afrontar las responsabilidades pueden desembocar en actos de una crueldad inimaginable, y mientras la justicia sigue su curso para los cómplices, la memoria de Melody Hoffman permanece, un triste recordatorio de una vida joven y vulnerable, arrebatada con una brutalidad que desafía toda comprensión. Nosotros, como cronistas, seguiremos atentos al desarrollo final, esperando que la plena luz de la verdad traiga, si no consuelo, al menos un cierre para aquellos que la amaron. ¿Qué piensas tú de este caso? ¿Tienes una hipótesis distinta? Me encantaría conocerla. Y recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis y nos ayuda a seguir contando estos casos reales. Gracias por ver hasta el final.